Bueno, decir que soy Ignacio Rivera, que soy la persona que está detrás con la gestión de Academia del Paisaje, junto con Noel Kingsbury, que es mi socio, y Ángeles Casares, que de hecho en un par de semanas empezará a ella a presentar desde Latinoamérica. Quiero agradecer el patrocinio de Cultidelta y nada, y dejo paso a Íñigo. Voy a quitar, Íñigo, la presentación de fondo. Perdón, un segundo. Y te dejo ya que pongas tu presentación y empieces. Estamos los miembros del UR Paisajista, que ahora somos John y yo. También Juan Iriarte ha sido parte de todo este proyecto. Y venía a decir que para ser jardinero, o sea, para ser paisajista, yo siempre he decidido que había una necesidad de también ser jardinero y trabajar directamente con las plantas, porque cuando concibes un jardín, un parque, es un espacio vivo que tú lo entregas en pañales, ese jardín tiene que evolucionar, tiene que crecer. Para eso tienes que proveer de todos los requerimientos para que eso vaya a buen fin, ¿no? Ya bastante difícil suele ser, porque la naturaleza a veces pues, te pone trabas, te pone hongos, te pone plagas, pero bueno, que hay que saber, hay que meter las manos en la tierra para ir para adelante. Entonces, hemos traído aquí a esta charla dos trabajos, así por encima como preámbulo a lo que luego sería el Urgarden. Empezó el Jardín de Saroberreca, que era el espacio donde vivíamos y trabajábamos, y una zona 2 kilómetros más metida en el bosque que lo que es Lurgarden, una casita con una zona boscosa alrededor donde se concibieron 3 espacios, uno de estanques, otro de bosque y otro una terraza de vivaces. Entonces, aquí teníamos como un pequeño surgencia de agua que le sacamos provecho trabajando con el agua, aprendiendo, quitando un poco el miedo a todos los temas hidráulicos y viendo posibilidades de trabajar con elementos de agua, que son parte fundamental de un proyecto de paisaje. Una de las líneas de trabajo que hacíamos mucho cuando trabajábamos con el hormigón era teñir ese hormigón con sulfato de hierro, que es lo que se puede ver aquí, esa albardilla que contiene ese estanque, es una albardilla de hormigón teñida con sulfato de hierro. Pues todo el tema de vegetación asociada a esos estanques. Luego estaba la zona de bosque, que era una zona de un robledal que la despejamos un poco todo el sotobosque para confeccionar distintos tipos de plantaciones. Aquí se empezó a trabajar en unas zonas más despejadas en esquemas de praderas, haciendo muchos ensayos con distintos tipos de plantas y viendo que una pradera al final va a ser lo que ella quiera, porque es muy difícil modificar el contenido vegetal de una pradera. También empezamos a trabajar con una de las plantas fetiche, que son las Dicksonias antárticas, que aquí en esta zona de Guipúzcoa se nos dan de maravilla. De hecho, todas las que están creciendo, la mayoría de las que están creciendo pletóricamente aquí en Oyarzún son plantones que cogí del jardín anterior, de este jardín. Conseguí aprender la diferencia de un plantón pequeñito de Dicksonia antártica, diferenciarla de los helechos locales y bueno, pues han pasado ya 15 años desde eso y hay algunas Dicksonias que ya empiezan a mostrar troncos de 1 metro. La zona boscosa, donde empezaba esa surgencia de agua. Luego la pradera, las 2 terrazas que hicimos para trabajar con vivaces. Hay un pavo real que era magnífico. Y pues distintos esquemas de vivaces. Para mí, personalmente, las vivaces fueron un objeto de estudio y pasión tremendo. He ensayado un montón con un montón de vivaces y cada vez las reduzco. Bueno, vas viendo que prueba, error. Hay muchas que en esta zona concreta donde vivimos nosotros no funcionan. Entonces, bueno, también he ido reduciendo. Ya diría que ya tampoco soy tan apasionado de las vivaces como lo era antes, ¿no? Incluso diría que ahora que se habla de que las coníferas no están nada de moda, que nadie trabaja con coníferas, pues he empezado a introducir algo de conífera también. Todo esto es cíclico, todo va cambiando. Entonces, bueno, ahí la verdad es que este jardín era solo de vivaces, con gramíneas, y la aportación estética era brutal. Lo tuve que deshacer este jardín cuando ya empezamos a construir Lurgarden porque era imposible mantener los dos. Pero bueno, fue como una prueba de un arranque para empezar ya a trabajar y a ver el potencial que había con el mundo vegetal.
y dar el paso al Urgarden. Se hizo un invernadero reciclando ventanas y puertas de vidrio maravilloso, que quedaba casi como un hito en la superficie esa de las 2 terrazas de vivaces, y llegó el momento de empezar con Lurgarden. El terreno se compró hace 19 años, es un terreno maravilloso que está ahí, se ve un poco, pues para los que no son de aquí, pues verlo un poco ubicado, ahí se ve San Sebastián perfectamente, y ahí en la estribación de lo que puede ser una zona más agrícola y con una más boscosa, ahí estamos metidos nosotros, rodeados de una masa de roble, de bosque de roble autóctono maravillosa, una pequeña hondonada, rodeado por la regata Saroberreca. Y esto es una visión de lo que era la parcela cuando la compramos. Hubo como una llamada. Este terreno estaba a 2 kilómetros de donde vivíamos, solíamos transitar por el borde de este terreno y un buen día nos enteramos que podía estar a la venta y fue empezar a visualizar que un sueño se podía hacer realidad, ¿no? Cerca de casa, un terreno horizontal en Guipúzcoa, sin un polígono industrial alrededor y con la magia de estar rodeado y contenido por una regata maravillosa. Costó un año la compra del terreno, se compró y ya se empezó a construir lo que fue la edificación. Ya se ve que al principio era una terraza aluvial con una pradera donde pastaban unas ovejas y un par de vacas. El edificio pues, fue lo primero que construimos. Es un estudio de paisajismo con un invernadero en el medio y luego el espacio donde ahora mismo vivo yo. Y ahí veis pues uno de los arranques un poco de la obra, cuando el jardín todavía no estaba ni esbozado por cómo iba a ir. Ya empezamos a meter unos troncos de acacia, que es como unos tótems que metemos en muchos proyectos, casi se ha convertido como una enseña de identidad de nuestro estudio, porque cuando se quiere buscar como un empaque vertical, metemos troncos de acacia y quedan muy, muy chulos, y además muchas veces luego empiezan a crecer las hiedras y se convierten en tótems de hiedras. Vale, el Lurgarden yo lo concibo como un jardín de jardines, hay distintos espacios y las referencias previas que investigué y que utilicé eran 3 concretamente, todas ellas de trazados ortogonales, como Heathcote Manor en el Reino Unido, un jardín de jardines maravilloso con colecciones botánicas maravillosas y todo contenido con una estructura muy lineal de espacios rectangulares, cuadrados, hay alguno que otro circular, pero trazado generalmente ortogonal. Otro de los jardines de referencia es Sissingers también con un trazado bastante lineal de los setos que contienen los distintos espacios. Absoluto fan me considero de el jardín blanco de Sissingers. De hecho, es uno de los jardines donde en mi vida he llorado por ver tanta belleza. Otro de los jardines donde lloré fue en el Jardín Pluma, que para mí es el Jardin Plume en Rouen, en Normandía, en Francia. Un jardín referencia absoluto donde para mí convergen perfectamente como ese orden cartesiano francés de tradición francesa con toda esta nueva tendencia de plantaciones más sutiles, más etéreas y más naturales, ¿no? Y donde lloré fue precisamente visitando el jardín de otoño del Jardín Pluma, que me pareció fascinante lo que habían conseguido allí, sobre todo porque parecía que la fuerza de la gravedad, esa que nos trajo Newton, no afectaba a esas vivaces de 3 metros de altura y no se caían, cuando a mí de toda la vida se me han caído. Vale, los primeros diseños para el jardín, aquí se puede ver el Lurgarden, es todo este espacio de aquí, por este borde de aquí transcurre la regata Saroberreca, que cuando llega al fondo del valle hace un quiebro de 90 grados y se despide ofreciéndonos una poza maravillosa, que luego os enseñaré. Aquí es donde está el estudio de paisajismo, en la mitad del invernadero, espacio donde vivo, y los primeros diseños para el jardín también los esbozaba en base a un trazado bastante rectilíneo, ortogonal, y de alguna forma hacían como una relación, si hubiésemos seguido con este diseño, hubiese habido una relación entre lo que puede ser el jardín y la propia edificación, ¿no? Que luego contaré que precisamente hemos conseguido justo lo contrario. Entonces, había bocetos en esta línea que no llegaban a ningún grado de satisfacción, y un buen día, cuando ya teníamos que empezar a construir el jardín, nos habían sobrado unos aros metálicos de una obra, teníamos que reubicarlos, y Juan dibujó esta forma como de huevo cocido partido por la mitad, que enseguida empecé yo a visualizar el potencial que podían tener las formas ovoidales para configurar espacios a gran escala y a pequeña escala.
que esa geometría la podía repetir de una forma fractal y también la podía llevar, digamos, como a la tercera dimensión, podando los setos luego pues de tejo, etcétera, etcétera, con forma de huevo. Esa noche me meto a la cama pensando en el huevo, con el huevo en la cabeza, dormí 3 horas y según me desperté parí el diseño del jardín de lo que se visita hoy en día. Ahí se ve ya la primera construcción de esos huevos cocidos con el edificio pues, en estado precario. Todavía el jardín no se habían empezado a construir. Aquí ya empieza ya el jardín un poco a construirse. Aquí se ve la regata que nos hace el Linde, una imagen un poco más aérea. El estudio está aquí. Esta es la parcela. Se ve aquí ya el inicio de los huevos y se ve una traza de lo que iba a ser el jardín anterior en base a trazado lineal, donde se plantaron en su día 800 bojes que yo ya me tuve que despedir. Me entró el Cylindrocaladium buxícola, que los empezó a matar, a defoliarlos. Luego entró la Cida Lima y una de mis 3 amores fieles profesionales, que era el boj, pues lo tuve que despedir y yo ya no trabajo con bojes. Ahí es donde se concebiría luego más tarde el jardín de hortensias. Bien, este sería el plano. Entonces aquí se ve la regata en el borde inferior, que cuando se despide hace este quiebro de 90 grados, nos ofrece una poza maravillosa en la entrada. Entonces accedemos por un pasillo que es el jardín rojo, llegamos al edificio. Esta zona es como una zona boscosa donde se han plantado un montón de divisiones antárticas. Bien, aquí el estudio se abre hacia el jardín con una zona como un poquito más neutra. Llegamos a la pradera, que es una zona que es homenaje a lo que era esto antes, que era una pradera de siega. Entonces, con hierba alta y hierba corta se configura este jardín con un estanquecito circular. Luego este es el Jardín del Espejo, que es una gran lámina de 25 metros, el Jardín de la Extravagancia, jardín de hojas grandes. Por aquí llegamos a los humedales, un jardín de lechos y colas de caballo, que acaba en un pequeñito jardín de musgos por esta zona de aquí. El laberinto de hortensias azules. En la zona de las hortensias blancas, salimos por el túnel de las calabazas y llegamos a lo que ahora llamamos el Jardín Luna. Este diseño salió esa mañana después de dormir 3 horas, como cuando uno pone un huevo. O sea, me metí a la cama con el huevo en la cabeza, me desperté y salió el diseño sin ningún grado de dudas, sin necesitar de usar la goma para rectificar nada, de una forma tan contundente que han pasado 11 años desde que se hizo este diseño y se empezó con el jardín, y a día de hoy el grado de satisfacción es máximo. Como dice John, el aquí presente, que cuando llegó el huevo se acabaron los planos y efectivamente con un boceto del plano ya se empezó a construir el jardín, que lo primero que se hizo fue configurar todos los relieves, todos los movimientos de tierra para configurar las zonas que ya estaban ya definidas. Y lo primero que se plantaron fueron todos los setos que iban a contener todos los espacios, que son todos los setos los hemos hecho con hayas, a excepción de un seto de aquí, que es un seto de arces japoneses. Aquí se ve bueno, la vista aérea de cómo esa forma ovoidal se repite en escalas distintas y es como el hilo conductor de todo el jardín. Y casi aquí voy a hacer esta mención de que mira, yo creo que los jardines normalmente suelen estar muy sometidos a una arquitectura, a un edificio, a un palacio, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este caso, gracias a este diseño que se aborda en un trazado ovoidal y cuando se está precisamente en el centro del jardín, que es la pradera, uno se da cuenta, o yo me di cuenta el año pasado, porque esto no surgió con esta vocación, que este jardín es un jardín que no está ligado a ninguna arquitectura, que tiene entidad propia gracias a esa geometría y que deja que tangencialmente exista un pabellón. Y yo diría, si tuviese que destacar algo de este jardín, diría que eso es lo más importante, que sin querer hemos creado un jardín con la suficiente autonomía y poderío, sin estar vinculado a una edificación que con su generosidad permite que haya una edificación. Más imágenes aéreas para ver el contexto también, que es una zona, casi todo el valle donde se asienta Lurgarden también podríamos decir que es como un medio huevo, ¿no? Y aquí llegamos para contener el huevo entero. La entrada se hace por una zona boscosa, la entrada pública era la zona donde estaban todas las acacias que talamos, estaban en esta zona de aquí, donde previamente, hace años, ya había una actividad de ferrería mínima, pero bueno,
Es una zona boscosa, muy rocosa, donde la tierra es muy ácida y todas las plantas ericáceas y sobre todo los helechos arbóreos crecen como energúmenos. O sea, la diferencia de ahora mismo, esta foto es de hace 4 años, los helechos cubren con una fuerza tremenda. Luego, yo le doy las gracias siempre a la regata Saroberreca por habernos... Bueno, de hecho, creo que esta regata es la que creó esta terraza aluvial y generó esta entrada. Cuando se despide de la parcela nos ofrece esta poza maravillosa que es mágica, es la poza más bonita que tiene la regata en todo su trayecto y estoy convencido que la regata ya quería ser jardín y espero a que llegásemos nosotros para acabar de completar el espacio que ya está cerrado, ¿no? Accedemos a lo que es el jardín por el jardín rojo. El jardín rojo, yo en su día no quería trabajar con la temática de los jardines, va más en torno a los colores, va bastante ligado a los colores. El rojo era un color que no lo quería abordar y visitando el Jardín Pluma de Francia aprendí cómo había que trabajar con el rojo, que eran muchos verdes, algo de granate y los rojos tratarlos más como puntos. Entonces la vegetación... Ahora están a punto de explotar las crocosmias lucifer, suele haber dalias, así puntualmente, alguna que otra rosa roja, pero evitamos grandes masas de color rojo y la verdad es que es una entrada, es el único espacio lineal que no tiene forma ovoidal. Luego también él decía que se empezó a trabajar en este jardín con una vocación de plantas vivaces muy grande. La prueba-error llevó a que muchas no funcionasen como esperábamos y entonces eso hizo que para tener un interés floral de toda la temporada que llega hasta octubre empezásemos a introducir flor de temporada que la autogestionamos en el jardín. Y como flor de temporada principalmente hacemos cinias, cleomes, mucho amaranto, porque nos gusta amar tanto que tiramos mucho del amaranto. Luego también tajetes y esquejamos también iresines y Plectranthus argenteus. Las crocosmias que están a punto de estallar, que tienen el color rojo más diabólico que puede existir. Y luego este sería la visión del jardín rojo a la salida del jardín, ¿no? La pradera, se concibe la pradera dejando la hierba crecer espontáneamente y segándola solo una vez al año. Entonces, este juego de hierba alta y hierba corta es un jardín del que tenemos mucho orgullo, nos da poco trabajo, estéticamente es muy agradecido. Ahora mismo la pradera ya está en un estado un poco, ya las gramíneas están agostadas, entre las gramíneas, esto sería más de cara a agosto, esta imagen. Ahí se ven sutilmente unos Litrium salicaria, que es la única planta que he conseguido introducir en la pradera para que quede de una forma permanente. Las salicarias son plantas de zonas húmedas, muy vigorosas y el hecho de estar en competición con las gramíneas no les resta vigor y entonces suelen emerger esas espigas rosas que pueden durar la floración entre 1 mes y 2 meses, a no ser que el microácaro ataque los capullos, o sea, los tallos florales. Pero bueno. Luego, en este jardín hay un estanque, que es un estanque circular perfecto, que es una lámina de agua que está estanca completamente, está situada al sol, tiene una profundidad de unos 120, 140 centímetros y el agua no se corrompe. Este estanque se hizo para poner un sistema de recirculación, pero no lo acabamos y vimos que el agua se mantenía en buen estado. A día de hoy nadie nos ha sabido dar una explicación de por qué pasa eso, porque si tú dejas una lámina de agua sin recircularla, sin clorarla, sin salar, el agua se pierde y este estanque pues lleva 8 años y el agua suele estar en perfecto estado. Diré que me dijeron que por la parte más energética, que está ubicado en un punto estratégico donde hay una fuente de energía brutal que asciende y hay personas que me han dicho que hace la función de una puerta dimensional, que ahí lo dejo caer. Lo que yo alucino mucho es que yo, sin sentir nada de estas energías, ese círculo lo dibujase esa mañana cuando me desperté después de dormir 3 horas cuando puse ese huevo, ¿no? Y de hecho llegó a una... O sea, yo siempre he dicho que esa noche yo fui abducido por lo que es la diosa Mari de la mitología vasca y obré según sus
directrices sin ser muy consciente de lo que estaba haciendo, porque todo el jardín tiene como una lógica que ha superado, pero de una forma estrepitosa, cualquier expectativa. O sea, cuando todo converge de una forma tan brutal, cuando vas visualizando cosas que vas diciendo, joder, qué casualidad, qué casualidad, qué casualidad, pues uno llega a la conclusión de que tanta casualidad pues se debe a que había una fuerza mayor que estaba obrando. Bueno, yo pienso eso. Además, pienso que se dice que todos tenemos un propósito en esta vida, que nacemos para hacer algo. Yo ya de pequeño quería ser paisajista, de chaval, sin saber lo que era la función de un paisajista, que es algo que a día de hoy todavía no entiendo cómo quería ser una profesión sin saber lo que era esa profesión, que luego la fui descubriendo. Me formé como tal y yo creo que el propósito de mi vida era formarme como paisajista para acabar en este terreno y construir este jardín. Y como digo, yo ya creo que el propósito de mi vida ya lo he cumplido, ya me podría morir y si puedo me reencarnaría en uno de los gatos que viven en este jardín. De la pradera pasamos al Jardín del Espejo, que es uno de los jardines más emblemáticos de todo el Urgarden. Este sería el tercer espacio donde lloré de ver tanta belleza. Es una pasada porque es una lámina de agua contenida por un césped sin ningún tipo de albardilla o de perímetro que haga la separación entre el césped y el agua. Hace una función de espejo maravillosa y la verdad es que es flipante. Tiene una forma ovoidal, 25 metros de largo y asociado está el parterre de plantas amarillas, vivaces en tonos amarillos, flor de temporada en tonos amarillos, también naranjas y blancos. Y luego enfrentado hay una cortina de cipreses de los pantanos de porte llorón que también hace la cortina verde más fascinante que uno puede imaginar. Aquí se vería un poco la imagen del parterre de plantas amarillas en dos estados. El de la izquierda sería más a inicio de temporada, en junio, y el segundo con las rudbeckias en plena floración correspondería ya más al mes de agosto. Y ahí se ven de alguna forma la coronación de los tetrapanas papirifera, que son unos árboles que en su día se plantaron pequeñitos sin saber muy bien. Yo no había visto nunca un tetrapanax en mi vida. Sabía que tenía hojas grandes, pero se han convertido en iconos de lo que son este jardín, pues una de esas cosas superando cualquier expectativa. Del Jardín del Espejo pasaríamos al Jardín de la Extravagancia. Aquí se ve una imagen aérea de los setos en otoño, aunque el haya en el otoño tampoco se visualiza como algo muy, muy chulo, aunque estas imágenes estén bonito. Y es sobre todo cuando llega el invierno, cuando las hayas se ponen marrones, cuando el jardín muta, ¿no? De alguna forma, el protagonismo lo cobran todos los tejos tallados en forma de huevo que contrastan con el fondo marrón de las hayas. El Jardín de la Extravagancia es el jardín más coquetito de todos. Tiene un estanque que aquí, al contrario de los estanques que trabajábamos previamente, donde el hormigón lo tratábamos y lo teñíamos con sulfato de hierro, aquí quisimos trabajar con el hormigón dándole como una plasticidad, creando de alguna forma un estanque tipo neumático y apostando por el negro, entendiendo que si quieres integrar algo en el verde, que aquí tenemos mucho verde, lo pintas de negro y se convierte en la mejor sombra que uno puede imaginar. Las plantaciones del Jardín de la Extravagancia empezaron muchas en tonos rosas, algunas no prosperaron, entonces se fue introduciendo también algo de flor de temporada, sobre todo el iresine, que es una planta que es toda ella fucsia, a ver si aparece, que es esta que se ve aquí a mano izquierda, que es fucsia rabiar. Hasta si coges una rama, la metes en agua, el agua se pone fucsia. Y es un color tan estridente que es muy difícil trabajar con ese color en otros lugares. Y bueno, aquí cobra todo el protagonismo, acompañada por astilbes, también por amarantos, por filipéndulas, en fin. Del Jardín de la Extravagancia pasaríamos al Jardín de Hojas Grandes, que es un jardín que se hizo se hizo para albergar las guneras manicatas, que es esta planta de aquí, una planta de Chile que puede llegar a hacer hojas que pueden tener un diámetro de 2-3 metros. Para mí era una de las plantas que sí quería tenerlas. Le construí un jardín específicamente a esta planta, la trataba con todo el amor y todo el mimo del mundo. Y pasados 3-4 años se empezaron a morir una detrás de otra y observé que había un hongo que dañaba las raíces, un hongo de tierra, con lo cual contra los hongos de tierra es muy difícil luchar.
Me enfadé con este jardín, me quedé sin guneras, entonces lo dejé abandonado durante 2 años. Como digo yo, en este jardín había tanto que hacer que me fui a hacer otros trabajos y pasados 2 años vi que, bueno, me reconcilié con este espacio, vi que había muchas plantas que me podían ofrecer también tamaños de hojas monumentales, no tanto como la gunera, pero que podía trabajarse con esquemas de vegetación de tonos verdes distintos y texturas distintas. Entonces, una de las plantas protagonistas aquí es la Colocasia esculenta. Está la oreja de elefante que veis ahí. Luego se introdujeron tetrapanax también, bananeras, la Musa basjo, que es la bananera japonesa, que al estar en media sombra crece monumental. Paulonias que se tratan con cepándolas y se consiguen brotes del año de 2 metros con unas hojas también descomunales. En fin. El estanque grande del Espejo quedó tan bonito que se decidió no poner ninguna planta acuática para no romper esa pureza de esa lámina de agua. Entonces se hicieron 2 pequeños humedales en un punto de inflexión entre lo que es el espacio de la pradera y el espacio del Jardín del Espejo. Pues estos están llenos, son estanques que están pletóricos, llenos de vegetación tanto dentro del agua como en todo el borde. Son muy agradecidos estos estanques que prácticamente no dan ningún trabajo. Simplemente los iris pseudocorus que se ven en la imagen de la izquierda, de aquí, el lirio autóctono lo reduzco después de la floración ahora mismo a la mitad, porque si no son muy vigorosos y lo comerían todo. Y la generosidad no es solo vegetal y floral. La floración acaba más o menos para finales del mes de junio, julio, mediados de julio se acaba, y luego ya empiezan los contrastes texturales de las orejas de elefante y los papiros y las talias de albatras que hacen tamaños de hojas tremendos, pero luego toda la aportación de vida que aporta un estanque a ranas y nenúfares, bueno, ranas y, perdón, libélulas, he dicho nenúfares, ranas y libélulas, que es una pasada la vida asociada que conlleva hacer un estanque y el poco trabajo que da. Se verían los lirios autóctonos, Iris pseudocorus, que luego, cuando acaban la floración, empiezan los lirios japoneses, los Iris canceri, que ahora mismo están en plena floración, y este sería el efecto un poco textural ya de final de temporada para cuando llega el mes de septiembre con los papiros y las orejas de elefante en estado puro. Luego, junto al río, ahí está lo que es el jardín de esporas, que el jardín de esporas, lechos y colas de caballo se concibió reutilizando toda la piedra que hemos utilizado en el jardín. La mayoría ha venido toda de los movimientos de tierra, porque era meter la excavadora y al ser un terreno aluvial aquí aparecían infinidad de piedras. Pues aprovechando todas esas piedras se concibió este jardín, creando como unas estructuras donde contener los helechos arbóreos para darles un poquito más de altura. Al estar junto al río, este jardín va de maravilla, los helechos están creciendo de maravilla. Las colas de caballo se están retrocediendo un poquito, yo creo que por la excesiva sombra que ya han empezado a llegar. Y este jardín de helechos y colas de caballo llega hasta el jardín de musgos, que es un pequeño guiño que se hace a los jardines japoneses. Conseguimos cultivar los musgos en unas mantas tipo geotextil, unos fieltros que veíamos por aquí en las casetas que cubrían las chabolas del ganado, unas mantas donde crecían los musgos y las esporas y los líquenes de forma natural. Eso nos dio la pista para que ese material podía ser la base del cultivo de los musgos. Lo hicimos así, pusimos musguitos, empezaron a crecer y es un jardín que es como un pequeño guiño a los jardines japoneses, que también da muy poco trabajo y gran satisfacción estética. Cuando llegan los momentos secos, los musgos se deshidratan, cuando llueve se hidratan, y ahí se ven luego el uso de la piedra, que en este caso ha ido más encaminada a hacer pasos japoneses para hacer ese guiño a los jardines japoneses. En este caso hay unos arces japoneses también, que tiene la coloración es amarilla porque están a la sombra y entonces no cogen tonos rojos en otoño, y unos setos también de bambú, Shibatea kamusaka, creo que es la variedad de bambú que se utilizan los japoneses para hacer los setos, que también la tenemos aquí. La estampa de las hojas de los arces cuando caen sobre los pasos japoneses en otoño, y de aquí pasamos al jardín de hortensias. El jardín de hortensias se concibe en el manzanal que albergaba los 800 bojes, que cuando empezamos a hacer el jardín ya partíamos de que teníamos una zona de bojes que simplemente hacía falta meterle el cortasetos y ya pensamos que esa zona estaba consolidada.
Fue una despedida traumática de los bojes, ya os he dicho que al final acabamos quitándolos todos, introduciendo entre los bojes que se iban quitando, iba introduciendo poco a poco hortensias. Hay más de 35 variedades de hortensias en total. Sí que es verdad que este jardín se hizo de alguna forma para dignificar a la hortensia, sabiendo que la hortensia, pues hay personas como el Noel Kingsbury y Pete Odolph que las odian, que no trabajan con hortensias. Yo, como digo, Leandro Silva, de alguna forma paisajista uruguayo asentado en Madrid, que fue mi mentor, tenía una frase que yo la repito mucho, decía que cuando te empiezan a gustar las dalias y las rosas es que te has hecho mayor. Yo ya me hice mayor hace bastante y no renuncio a ningún tipo de belleza, ¿no? Aunque sea muy lolaila, y la hortensia es verdad que tiene mucho color, mucha fuerza, mucha intensidad en el color, pero en Guipúzcoa se nos dan tan bien que cómo renunciar a trabajar con las hortensias. Entonces nos propusimos de alguna forma dignificarlas, y la dignificación vino sobre todo y tal vez de un error de plantación. La plantación, en vez de ser, yo tiendo a plantar en bastante alta densidad, entonces las hortensias han crecido más en altura de lo que les correspondía al haber tanta planta. Entonces todos los pasillos se han ido cerrando, convirtiéndose en un laberinto de hortensias, donde ahora mismo, si transitas por esos pasillos, pues hay un momento que tienes que quitártelas de encima, las flores de hortensia, para poder pasar. Y creo que es lo que más me gusta, o sea, llegar a meterte como en un mar de hortensias y sentirte que estás tú metido en las hortensias y que tienes que lidiar con ellas para salir de ese pasillo. Por un lado están las hortensias azules, con algo de hortensias moradas, acompañadas también de Dicksonias antárticas y Fargesia, que es el bambú no invasivo. Ahora mismo están brutales, distintas variedades de hortensias, y del jardín de hortensias azules se pasa al jardín de hortensias blancas, que entre las blancas están las quercifolias, las anabel y las paniculatas, que las paniculatas necesitan más sol para florecer, y la verdad es que son un poquito más tardías. Las paniculatas empiezan a florecer en julio, pero el grado de satisfacción es máximo con ese mogollonazo de flores que llegan a dar. Otro de mis amores fieles profesionales, aparte del boj, del que ya me despedí, ya fue como, ahí hubo una despedida traumática, como he mencionado. Otra es la hortensia anabel. La hortensia anabel es muy, muy agradecida, con esas flores verde lima al inicio, luego esa pureza de flor blanca y con esa tendencia a colapsarse que también me encanta. Ese pasillo se hizo y se concibió sabiendo que las hortensias anabel llegarían un momento que colapsarían y que también taparían y cerrarían el pasillo, que es lo que va a ocurrir dentro de poco, porque ya han empezado a florecer y dentro de poco llegarán a su máximo. Y luego en la aportación de las hortensias, una vez que ya empiezan a florecer en junio, para mí su aportación estética perdura y se alarga hasta bien entrado el invierno, porque las flores secas de las hortensias siguen teniendo interés, ¿no? Las flores van madurando, van cogiendo, las azules van cogiendo tonos granates, las blancas algunas viran un poco hacia el verde, pero luego en el estado pajizo sigue habiendo un interés estético para mí en este jardín. Y luego simplemente se podan descabezando un poquito con el cortasetos las puntas y ya está. Salimos del laberinto de hortensias por el túnel de las calabazas, que ya que va todo de huevos el jardín, aquí también tenemos los huevos suspendidos, que es la calabaza del peregrino, que son muy agradecidas también, de un crecimiento muy vigoroso. Cuando chutan, cubren la estructura de esa pérgola, la cubren completamente, y a partir de agosto ya empiezan a estar suspendidas esas calabazas. Aquí tendríamos, este es el jardín, ahí arriba estaría el jardín de hortensias, el laberinto de hortensias blancas, el túnel de las calabazas, y saliendo del túnel de las calabazas entramos a lo que ahora llamamos el jardín luna. Antes a este jardín le llamaba el jardín blanco y gris. Para mí siempre ha sido... me han atraído mucho las plantas de follaje gris y bueno, como digo yo, siempre en la jardinería buscamos casi lo imposible, ¿no? Ir al límite. En Oyarzun, donde está el jardín, tenemos la menor insolación seguramente de toda la península, y trabajar con plantas de follaje gris ha sido prácticamente pues, un fracaso tras otro, ¿no? Porque el gris al final es una defensa de las plantas para aguantar altas insolaciones,
y aquí con tanta humedad y con tanta niebla, pues la mayoría de las plantas grises no han prosperado. El gris lo combinamos también con flores blancas y el nombre de Jardín Luna viene de una visita guiada que hice el año pasado, que una visitante me propuso, bueno, me dijo a ver si tenía reminiscencias este jardín con los jardines de Luna, y parece ser que los jardines de Luna tienen una carga mineral, que es el caso de este jardín, como veis, unas grandes losas de piedra arenisca. También tiene aquí sus 3 cráteres, que son 3 estanques de nenúfares. Y luego parece ser que en los jardines de Luna se trabaja con vegetación de follaje gris, azulado y flores blancas para que la luna llena refleje esa luz de una forma especial en esos jardines, y me pareció una aportación muy sugerente y muy pertinente, y a partir de ahora lo que era antes era el jardín gris y blanco, ahora es el jardín Luna, que sí que ha tenido también una mutación. El jardín poco a poco está creciendo, ciertos arbustos van cogiendo más cuerpo y van quitando un poco de espacio a vivaces, que antes igual tenía más fuerza la vivaz. En este caso, este jardín se han expandido por todas partes la margarita, el erigeron carbisquianum. Y bueno, cuando llega el invierno también habla por sí solo con las escarchas, que por ejemplo la pradera se siega a principios de enero o algo así, porque siempre queremos que todo el punto decadente de la hierba alta de la pradera con la escarcha tiene mucho encanto también. Esquemas de vegetación más florales que ahora igual no abundan tanto, sigue habiendo, pero ya no le doy tanta fuerza al tema floral, porque muchas, ya os digo, los arbustos al haber ido creciendo han ido restando espacio a ciertas vivaces. El jardín ahora mismo está evolucionando de una forma muy armónica. Sí que es verdad que yo al inicio de la construcción de este jardín me dediqué en vida y en alma durante 8 años construyéndolo, perdiendo un poco la cabeza, siendo muy obsesivo y trabajando sin parar. Siempre digo que esto fue como adoptar quintillizos dependientes en absoluta soledad. Para cuando uno se empezaba a dormir, el otro salía corriendo, el otro te lloraba, el otro se ponía a cagar, y bueno, esto era un sinvivir. Un jardín nunca cumple los 18 años y se emancipa, porque un jardín siempre va a depender del jardinero, pero sí que es verdad que un jardín puede evolucionar también según vaya evolucionando el jardinero, y en este caso, tras una ruptura personal, que a los 8 años de construir el jardín, pues yo me parto en dos, porque me había abandonado mucho dedicando mi vida al jardín. Fue un renacer progresivo y paulatino, y ahora que ya estoy completamente reseteado, esa obsesión que tenía yo respecto al jardín inicial ha dado paso a un convivir en armonía con el jardín, sin ser tan obsesivo y tan maniático como lo fui en su día, y permitiendo que las cosas fluyan de una forma más armónica y natural. Luego, alrededor del edificio, esta sería la entrada pública del edificio, la entrada al estudio de paisajismo. Esta sería la entrada a la vivienda, donde en esta fachada todos los años hacemos unas colecciones, unos ensayos de color, cambiando las macetas, estás haciendo composiciones de flor de temporada en tonalidades distintas. Aquí se ven los oscuros de las orejas de elefante con granates y rojos. También se ha trabajado con amarillos, verdes y naranjas, blancos y verdes, granates y fucsias. Este año son grises, blancos y hojas grandes. En fin, una zona donde seguir ensayando para ir sacando aprendizajes que luego poder trasladarlos tanto al jardín como a jardines particulares. El invernadero que está en el edificio tiene todo un frente que cuando llega mayo se abre. Es un vidrio panel sándwich con unas guías que se abre enseguida, y permite pues tener una colección de plantas de carácter más tropical permanente. Es el sitio donde autogestionamos toda la producción de flor de temporada que luego nutre al jardín, y luego también colecciones de plantas crasas. En fin, ha habido todo tipo de obsesiones de su día,
con un grado de satisfacción también tremendo. Contra el edificio en la fachada, aprovechando que el edificio tiene como una pequeña extensión, todo el edificio tiene una cubierta verde, tiene una extensión de que hay una zona donde no llueve, pues también está en la colección de cactus con esta estética diogenera. Y al final este jardín ha sido un laboratorio de aprendizaje, un espacio que nace con vocación pública, porque el jardín este no se hace para satisfacer simplemente las necesidades estéticas, que como digo yo, mi adicción a la belleza es mucha, pero nació con una vocación pública, ya está abierto a visitas y la verdad es que yo suelo decir que un diseñador no hace arte. Cuando tú diseñas algo, cuando tú estás haciendo un espacio público o un jardín para un cliente particular, hay unos condicionantes que marca el lugar y unos condicionantes que te marca el cliente y tú intentas lidiar de la mejor forma posible, dándole un resultado lo mejor posible y lo más trabajado posible. En este caso, podría decir que el Urgarden, al ser un jardín que nace sin ningún cliente, sin ningún condicionante, simplemente teniendo pues, nuestros intereses vegetales, pues podríamos decir que igual sí que tiene un poco de obra de arte viva, que es en pleno movimiento y evolución. Y ahí lo dejo. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Íñigo. Ya he activado los micrófonos. Si queréis hacer preguntas directamente a Íñigo, o sea, levantar, hay una opción que es como para levantar la mano y os voy dando orden, pero vosotros, si queréis hacer preguntas, activáis el micrófono y podéis básicamente preguntar. Y luego, lo he dicho antes, pero como hay gente que se ha conectado después, en el icono de actividades, que es un triángulo, un cuadrado y un círculo, ahí en preguntas y respuestas podéis escribir si queréis preguntas y yo se las hago directamente a Íñigo. A ver. Svet, haz la pregunta si quieres. Sí, hola. Estoy encantada que veo que aquí en España también tenemos nuestra Pitudolf, porque este jardín es espectacular, espectacular. Yo soy paisajista, yo soy de Rusia y ahora vivo 8 años en Marbella. Y tenía un grado de envidia profesional porque aquí no tenemos hortensias. Y tengo muchas ganas de visitar tu jardín. Está en País Vasco, ¿verdad? Sí. En el norte, al lado de San Sebastián. Sí. ¿Y en qué temporada tú aconsejas visitarlo? ¿Cuándo es más abundancia más de flores? Pues, a ver, un jardín siempre tiene interés, ¿no? Porque el interés va cambiando, pero yo siempre digo del 15 de junio al 15 de agosto. Son por abrir bastante el abanico. De hecho, entonces, ahora. Ahora. Están las hortensias en plena floración, seguirán floreciendo, todavía las hortensias blancas no están floreciendo, entonces esas empezarán para mediados de julio. Sí, ahora. A partir de ahora, de julio, agosto también. Fenomenal. Muchísimas gracias por presentación. He disfrutado un montón. Muchas gracias. Gracias. Por ahora en preguntas y respuestas por escrito no ha escrito nadie más. ¿Alguien quiere hacer así pregunta? A ver, Jorge González. Tienes que activar tu micrófono. A ver. Jorge, no te oímos. Si no activas tú tu micrófono, no puedes preguntar. No sé, igual tiene algún tipo de fallo. Bueno, mientras que Jorge es capaz de hacer pregunta, a ver, ¿quién más se anima a hacer alguna pregunta a Íñigo? Inés, sí, a ver. Hola, bueno, yo igual he disfrutado un montón, bueno, yo he llorado. Porque... Sí, es que, no sé, yo estoy viviendo ahora mismo en el Reino Unido y estoy empezando como a conectarme con el paisajismo en España y cada vez que veo cosas así como que no sé, me siento como acompañada. Y bueno, quería preguntaros sobre el tema del mantenimiento, cómo lo organizáis, si tenéis voluntarios o sí, lo hacéis todos vosotros.
Pues mira, hasta ahora... Creo que he perdido la conexión. Uy, se ha desconectado, pero bueno, responderá. Respondo, ¿no? Lo del mantenimiento. Pues este año hemos empezado a trabajar con un jardinero que vive un día a la semana, a veces mediodía, pero bueno. Sí que es verdad que durante el inicio, cuando este jardín, yo considero que este jardín ya ha cumplido 18 años y ya os he contado, pues ese desvivirme yo por el jardín era de trabajar como un loco y lo hacía prácticamente todo yo, en soledad. Ahora, pues yo ya no trabajo tanto en el jardín. El jardín tampoco demanda tanto, aunque es un jardín de casi 2 hectáreas, tiene 19.000 y pico metros cuadrados. Es una pasada como, bueno, depende de trabajo continuo, ¿no? Pero tampoco tiene tanta necesidad como yo antes le dedicaba todas las horas del mundo, ahora puntualmente. Entonces, pero sí, le sigo dedicando yo mucho trabajo, un jardinero una vez a la semana y luego hay día que hacemos voluntariado, que es los lunes a la tarde, a partir de las 4 de la tarde, que nos juntamos 4 o 5 personas y les pongo a quitar hierbas. Y ya se aprenden ya los nombres del ranunculus y de las principales hierbas no procedentes que hay que ir quitando del jardín. Perfecto. Voy a decir, no sé, Jorge, si quieres preguntar y no puedes, y lo que te recomiendo es que salgas, testes tu micrófono y vuelvas a entrar en el mismo link. En principio debería dejar o sea, que puedes volver a entrar y en principio debería dejar. Es que no tiene la mano levantada como para preguntar, pero no puede activar el micrófono. A ver, ¿qué más quiere hacer alguna pregunta a Íñigo? Unai, pregunta. Sí, no sé si se me oye. Sí, te oímos. Aupa Íñigo, Unai desde Bilbo. En primer lugar, nada, saludarte y agradecerte. Para mí siempre ha sido una motivación. El año pasado tuve la oportunidad de visitar Lourdes después de un montón de tiempo queriendo hacerlo. Y también desde... Mis preguntas son más personales, porque, pues, bueno, el tema técnico más o menos ya lo conocemos. Pero bueno, era un poco a nivel motivacional. Yo también en mi vida tuve un quiebre muy grande y pues, por cosas de la vida dejé mi trabajo y me metí en esta locura de las plantas. Bueno, siempre mentas a Leandro Silva como un poco tu gurú que te iluminó. Y bueno, hace poco tuve la oportunidad de conocer su trabajo en el Botánico. Me gustaría saber un poco la importancia de tener ahí un referente desde que eras chica igual, en el momento de despertar ahí esa pasión que luego tú además has sido el despertador a otros, en mi caso a mí, por ejemplo, de esa pasión, ¿no? ¿Cómo conoces a Leandro? ¿Cómo dices, hostia, yo lo que quiero hacer es esto? ¿Y cómo surge un poquito el germen de Lur a nivel personal? Vale, mira, yo ya quería ser paisajista. Estaba terminando de estudiar ingeniero técnico agrícola porque yo me quería formar como paisajista y le dije a mi padre y a mi madre, les dije que me quería ir a Versalles a estudiar paisajismo y ya me dijeron, tú estudia algo aquí y luego ya harás lo que quieras. Entonces elegí ingeniero técnico agrícola, estaba acabando la carrera y mi madre leyó un artículo que le hacían una entrevista a Leandro Silva. Yo flipé, ¿no? De repente, hostia, hay un paisajista en España. Entonces no había ni internet. Le escribí una carta personal, bueno, primero a la revista para que me diesen en la dirección de Leandro. Luego se la escribí a Leandro. Y me encantaría leer esa carta porque me imagino que sería una carta llena de una pasión y una emoción brutal. Leandro llamó a casa, hablé con él, entonces él iba a empezar a hacer unos seminarios en Madrid, en su casa y en el Jardín del Romeral, en Segovia. Entonces me invitó, yo iba allí a Madrid una vez cada 2 meses y allí empecé a conocer pues, a un montón de paisajistas que también se juntaban en casa de Leandro. Entonces, sobre todo, pues hice muy buena relación con Susana Canogar, paisajista que había estudiado en Berkeley. Yo ya había empezado a trabajar entonces como técnico de jardinería, necesitaba formarme ya como paisajista. Y ya vi que me tenía que formar, Intenté irme a Berkeley a estudiar, pero era carísimo.
con lo que había ahorrado no me lo podía permitir. Entonces, de ahí ya me fui a Edimburgo, hice allí paisajismo y luego ya acto seguido ya empezamos a montar ya Lur Paisajista, empezamos a hacer nuestro estudio de paisajismo y Lurgarden surge, pues eso, como he dicho antes, o sea, esa necesidad de sacar el estudio de la vivienda, encontrar el terreno y yo creo que fue el terreno el que nos invitó a hacer todo esto. O sea, hubo como una llamada, fue ver el terreno y decir, esto hay que comprarlo para hacer esto. De hecho, no fue fácil porque tuvimos que mentir. Yo digo, en España tienes que mentir para conseguir hacer cosas, porque esto, para poder construir esto en un pueblo rural, esto tiene que ser una explotación agropecuaria. Nosotros fuimos por la verdad por delante diciendo que queríamos hacer un estudio de paisajismo ligado a un jardín de I+D que hace 19 años pues todos los políticos decían que había que apostar por la investigación y el desarrollo. Entregamos el proyecto de lo que es esto y nos lo echaron para atrás, entonces mentimos, dijimos que íbamos a hacer un vivero de pradera de alta expresión que nunca tuvimos el interés de hacer el vivero, pero como era un vivero nos dieron la licencia, entonces estamos legales, pero bueno, eso, como digo yo, en este país te obligan a... La picaresca española, que tienes que mentir un poquito para conseguir lo que quieres cuando tiene mucho sentido común, pero es que no hay vías legales para canalizar. Y yo estoy convencido que me abdujeron para hacer esto. Mi diosa me cogió y entró en mí y esto salió de una forma... Cada vez estoy más convencido. Ok. Vamos a ver. Jorge al final te deja un mensaje por escrito. Dice, ¿crees que la cubierta vegetal del estudio es un acierto en una zona tan húmeda? La vegetal se concibe desde el inicio como cubierta vegetal. Este estudio se concibe así desde el principio. Tiene entre 25 y 30 centímetros de tierra, lo cual permite que haya que sea una pradera que se autogestiona. Una sola siega al año para quitar los posibles árboles y arbustos que puedan salir. Ahí hicimos una siembra de plantas de pradera que al principio prosperaron algo. Luego enseguida dominó las gramíneas y ahora está invadida por miscanthus que han salido espontáneamente y algo de zarza que va a haber que arrancar. Al principio era una pradera más seca porque era una pradera un poquito seca. Yo creo que los drenajes se obturaron un poquito y ahora es una pradera un poquito más húmeda, pero el hecho de hacer una siega impidiendo que se desarrollen árboles y arbustos que a la larga son los que pueden dañar la impermeabilización, aquí desde luego estamos encantados, no hay ni una gotera ni hay nada y hace un aislamiento térmico brutal la cubierta. Vale. A ver, hay otra pregunta. O sea, he visto a Nico que has levantado la mano y Alicia Morales también, pero había otra pregunta que estaba antes escrita, te la voy a leer también. Óscar Arteaga dice, ¿cómo haces por mantener los tonos grises? Por un lugar con tantas lluvias que estén bien erguidas las plantaciones suelen decaerse, ¿no? O sea, te pregunta que si se caen con la lluvia. Gracias por la gran charla, información de Lur con tanta pasión y te pregunto también qué variedades son los tonos grises. Mira, pues en grises la utilizo casi como planta de temporada, el Plectranthus argenteus. Es como la planta del dinero, súper vigorosa. Cuando llega septiembre esquejamos un montón de bandejas que luego pasan el invierno ya los esquejes enraizados y luego se repican y a principios de mayo ya las empezamos a plantar fuera y con eso consigo un manto gris que aunque llueva todo lo del mundo se mantiene gris. Es que no sé, es que si no, pocas más grises han prosperado. Es que hay algún stachys que funciona bien, hasta los eucaliptos me van mal aquí. O sea, hasta el eucalipto coge hongo. Alguna acacia también tipo arbustiva ha ido bastante bien. Algún abeto azul que también da ese punto como gris azulado potente. Y luego lo de la gravedad, pues eso. No sé Newton por qué tuvo que definir la gravedad, porque si no las cosas no se caerían, pero ahora se caen y se caen. Entonces, muchas veces me volvía loco poniendo estaquillas
para mantenerlas erguidas. Ahora, si se caen, se caen. Ya, esa es la forma de convivencia que tengo ahora actualmente con el jardín, no sé. Y vamos muy bien, ¿eh? Vamos bien. Vale. Alicia, si quieres hacer la pregunta. Alicia Morales. Sí, hola, ¿qué hay? Buenas. Hola, ¿qué tal? Quería preguntar si estáis usando algunas plantas multifuncionales o aromáticas que pueden proteger a las demás, para proteger para plagas y todo esto. Mira, de plagas no hago ningún tratamiento. Si hay pulgón, pero es transitorio y se va. En el invernadero, que es donde ha podido haber araña roja y cochinilla, ahora mismo ha llegado a un equilibrio. Es que ahora estamos como muy equilibrados y no hago nada de tratamiento. A veces hay alguna oruguilla que se come el corazón de las bananeras rojas, de la Musa maurelii, del ensete, que eso ya me fastidia más porque se come el cogollo de la hoja y la mata. Y para eso a veces pues echas un poco de Bacillus thuringiensis y punto. Pero yo creo que ya en sí el jardín, con la diversidad que tiene, ya es un ecosistema donde las plagas se autorregulan. Aquí por lo menos. Ahí tengo más problema con los hongos de suelo, que no sé si lo he dicho, pero a la Hortensia Anabel, a ese segundo amor mío profesional, fiel, ya le empieza a atacar un hongo de suelo, que se empiezan a morir algunas. Este año ya han caído 5 o 6 matas y tendré que llevar a identificar de qué hongo se trata y a ver si hay solución posible, aunque los hongos de suelo suelen ser bastante puñeteros. Igual me tengo que acabar de despedir también de la Anabel, pero bueno, oye, si me tengo que despedir de la Anabel, me despido. Como me despedí del bog, ya he aprendido, y esta no va a ser traumática, aunque me dolerá, porque la quiero un montón a la Anabel. Pero no, sin hacer ninguna plantación. Yo, mira, una de las cosas que me gustaría hacer es un inventario de la biodiversidad que se ha generado en este espacio en comparación con la biodiversidad que habría si esto hubiese sido una pradera de siega, y estoy convencido que me voy a llevar una sorpresa brutal de ver cómo simplemente haciendo un jardín que no se hace con ninguna vocación ecológica, sino más desde un acercamiento estético, pero el hecho de trabajar con tantas plantas, de crear tantos hábitats, tantos posibles ecosistemas distintos, hace que la vida crezca de una forma brutal, ¿no? Y ya he empezado a tener conversaciones con un catedrático de la Facultad de Biología y a ver si llegamos a buen puerto y se puede hacer ese ensayo, pues ese estudio, que sería bastante significativo, seguramente, como un jardín sin tener vocación o objetivo fundamental, la biodiversidad, como potencia toda la biodiversidad. Te iba a decir, de hecho, Great Dixter hizo esto pensando que las praderas de la zona alrededor tendrían más biodiversidad y llegaron a la misma conclusión de lo que estás diciendo tú, que el jardín tenía mucho más. O sea, míralo porque está publicado. Creo que lo publicó Kew, además. Kew Gardens, creo que lo publicó. Mira, pues mira, buen dato. Ya lo analizaré, ya lo buscaré. Vale, voy a dejar a Nico que haga la última pregunta. Hola, muy buenas. Me llamo Eniko, soy húngara y perdona por mi español, pero quiero enseñarte, sin llorar, mi obra preferido de mi artista preferido del mundo. Vamos a ver. Vivo en San Sebastián. Íñigo es mi artista. Sí. Ole. Kaixo. Kaixo, Nico. Ya tengo que ir a visitarte algún día de estos. Mucho, Mari Carmen. Mucho, Nico. Algún día de estos voy a visitarte. Sí, tengo que ir. Tengo ganas de verte. Ya veo que está bonito el jardín. Sí. Muy bien. Su creación.
Esto no estaba planificado, ¿eh? Todo, Una grata todo, sorpresa todo. de acabar así la charla esta. Vale, Jardín número 2. te iba a decir que te han escrito también. Si tienes preguntas, puedes preguntar a Íñigo. Las hortensias ya salen, los helechos, los otros helechos, bambú. Está bonito, ¿eh? Sí, está bonito. Si tienes preguntas, puedes preguntarle. Gracias. Nada. Gracias, Nico. Te iba a decir que A ti. Enriqueta León te dice Mucho, viva mucho. Mucho. viva la Mucho, diosa María. mucho. Uy, perdón. Aún. Agur. Gracias. Te decía que Enriqueta León te dice Íñigo, viva la diosa María que te parió. Y luego Marina Muñoz te pregunta, o sea, bueno, te voy a leer esta. Te dice, ¿algún consejillo para iniciarse como paisajista? ¿Por dónde empezar? ¿A qué puertas llamar? Soy jardinera y terminé este año el círculo superior de paisajista de FP, pero no está muy bien enfocado a ello. ¿Qué consejo le das? Joder, estoy muy desvinculado de lo que es la docencia. No tengo ni idea. No sabría recomendarle nada, depende de dónde es, pero si tiene vocación y pasión, que encuentre, no sé, igual tú le puedes ayudar más que yo. Yo la verdad es que estoy muy desvinculado. Ahora estamos hablando para poder empezar igual un máster de paisajismo en la Facultad de Arquitectura de San Sebastián, pero que irá para largo, pero estoy muy desvinculado de la docencia. No sabría qué aconsejarle. Recomendación, estoy aquí. Ok, no es tampoco, es complicado, lo de empezar como paisajista siempre es complicado. ¿Alguien más levanta la mano? A ver, ¿quién más levanta la mano? Unai ha vuelto a levantar la mano. Abriendo este melón, a mí siempre me preocupa cómo se liga el paisajismo siempre a la vertiente arquitectónica, que está muy guay, pero luego hay arquitectos que desconocen bastante el tema vegetal, etcétera, ¿no? Entonces, ahí yo tengo como un conflicto, como, acceder a la arquitectura es bastante complejo, ¿no? Requiere una formación específica, pero ¿cómo veis que desde la arquitectura casi que se monopoliza el paisajismo cuando el paisajismo es una cosa bastante más orgánica y bastante más compleja, digamos, ¿no? No sé qué pensáis. Tanto Ignacio como Íñigo o los que queráis, hablo melón. Es que son tan distintos el paisajismo y la arquitectura. Es eso, o sea, un arquitecto trabaja con materiales que están muertos y construye espacios entregándolos en el óptimo para que empiecen a decaer. Nosotros trabajamos con seres vivos, entonces entregas espacios, cuando tú acabas una obra, entregas un espacio en pañales que va a crecer. Y entonces es que no sabes, puedes intuir, puedes apuntar direcciones, pero no tienes nunca, o sea, el control absoluto de hacia dónde va a ir. Porque hay tantos factores que determinan ese devenir de lo que es un jardín, que hace, para empezar, para mí hace que haya que tener una actitud muy humilde ante el proceso de diseño, porque tú no controlas, ¿no? Lo que va a pasar. Entonces, pues eso, se te mueren los bosques, pues tienes que aceptarlo y para adelante. Que el árbol se crece más torcido, pues yo qué sé. No sé, eso es tan distinto. Sí que es verdad que, no sé, es que ya te he dicho, como no estoy nada al corriente de cómo están las docencias de paisajismo ahora mismo a nivel nacional, pero la parte de trabajar con seres vivos tendría que ser eje, por supuesto. Casi todas vienen desde facultades de arquitectura, por eso te comento que tiene mucho más sentido, yo que sé, empezar desde una formación de biología o de, no sé. Sí, eso es un mix, ¿no? Al final, porque también hay muchas cosas que se aprenden en arquitectura que también son importantes y fundamentales. Sí, por supuesto, el diseño, el paisaje, pero claro, es que ahí yo, por ejemplo, tengo ese conflicto, ¿no? A nivel formativo, cuando uno se plantea seguir qué caminos o sale
este país, primero porque no estaba homologado en su momento, o eliges caminos y luego te vas formando de manera autodidacta, como puede ser tu caso. Pero vamos, que es bastante complejo, ¿no? Porque al final las formaciones casi que se dan en monopolio a través de facultades de arquitectura y tampoco lo veo, no es una cosa tan cerrada, no lo sé. También, a ver, claro, es muy distinto en España y en el extranjero. Yo, por ejemplo, estudié primero arquitectura aquí, pero yo luego fui y me hice la carrera de paisajismo en Reino Unido. Entonces, aquí también hay opciones en otros países, pero dentro del Reino Unido también hay carreras que están muy enfocadas más casi en la parte arquitectónica, o sea, que también depende. Depende bueno, es lo que te digo, también en este país seguimos un poco en pañales, o sea, tampoco yo he encontrado una formación. Se sirve de aportación. En Madrid ya hay ya hay un grado de paisajismo y nada más en la universidad pública y ya hemos salido varias jornadas y yo es lo único que he estudiado, paisajismo. Ole. Así que algo está empezando y creo que ahora también en Coruña hay un grado de paisaje. Bien. Gracias, Cristina. La verdad es que ha levantado también la mano Neke, yo quiero ir cortando, pero Neke, si quieres, a ver, no sé si qué quieres decir. No sé si me oís. Sí, te oímos. Bueno, hola a todos. Me uno a lo que ya han dicho los demás, ¿no? Que ha sido muy enriquecedora la charla. Tuve la suerte de conocerle a Íñigo hace unos años, supongo que no se acordará de mí, pero bueno, charlamos un momento en unas conferencias en Valencia. Y bueno, yo también me dedico al paisajismo y bueno, alguna de las preguntas que quería hacer, que un poco ya me ha respondido, es que el tema de la gestión de las plagas en el jardín. Y bueno, con el tema de la biodiversidad, porque bueno, yo a nivel personal tengo un proyecto que es un bosque de alimentos y en el bosque de alimentos pues también el control de las plagas es un poco de esta forma, ¿no? Con la propia biodiversidad que hay en el jardín, en este caso en el bosque, y más o menos se gestiona solo. Entonces, al ver la cantidad de especies que había en el jardín de Íñigo, pues me imaginaba que sería algo así, pero bueno, él ya ha contestado a eso. Como estamos terminando, lo que sí que quería preguntar un poco también es cómo los estanques tienen algún tipo de filtro biológico, es decir, son con plantas o cómo es el sistema de filtro de los estanques. A ver, tengo la suerte de tener un manantial de agua que me nutre con un caudal de agua permanente, entonces el estanque grande del Espejo tiene una entrada de agua permanente, con lo cual no recirculo el agua. Lo que sale del manantial pasa por el estanque y luego va al río, mientras que no la use para el agua para regar. El estanque del Jardín de la Extravagancia se nutre del excedente que sale del estanque del Espejo. Los dos humedales tienen una entrada muy pequeñita de agua también que es continua. En el caso del jardín, la puerta dimensional, el estanque circular de la pradera, pues ese sin hacer nada está en perfecto estado. Entonces, al no haber recirculación de ningún tipo de agua, no hay ninguna necesidad de filtros. Gracias. Voy a cerrar porque he visto que varias personas han escrito lo mismo, entonces, bueno, me parece interesante que preguntan cuáles son tus libros favoritos. Entiendo que relacionados con el paisajismo. Pues también de eso estoy más desvinculado. A ver, yo soy fan absoluto, o sea, y para mí mi gurú absoluto, Gilles Clément. O sea, la referencia teórica indispensable para la práctica del paisajismo está en todo lo que ha escrito Gilles Clément y sus 3 teorías, porque para mí es como la base ética de mi práctica. Luego, después de ahí, no te sabría decir. No, ya os digo que yo ya me he hecho mayor, ya me he desvinculado mucho. Este jardín me ha absorbido demasiado y ahora y le he dedicado tanto a él que tampoco he estado informándome es que casi no sé lo que pasa en el mundo y no sé si quiero saber además. Eso es ya mayor del todo. Eso sí que es mayor del todo.
Me gusta, es una buena forma de evadirte, ¿no? En el jardín y diseñándolo, me parece bien. Con esto lo dejamos. Solamente decir que, bueno, que los que os habéis conectado más tarde o después, que este vídeo va a estar subido en nuestro canal de YouTube y también está dentro de la web de Academia del Paisaje, en el apartado que están todos los eventos grabados. Y nada, y animaros para los que os interesan estas charlas, apuntaros a la newsletter, que os mandamos directamente los links y cuando suben los vídeos de YouTube y toda la información. O sea que yo os animo a que nos sigáis con la newsletter. Y nada, dicho esto, agradecer a Íñigo con su presentación, que ha sido brutal. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y nada más. Solamente lo dejo aquí. A ver, ¿alguien? Nada, te están diciendo muchas gracias. En general. Gracias a todas las personas que habéis estado ahí.